podemos hacernos una cantidad de metas y hacemos en torno a esas metas un plan. Yo pudiera mostrarles a ustedes que luego de varios años de que mi amigo Pablo me insistiera en tener un plan para el año, este año tenemos un plan, Pablo. Amén. Y tenemos allí una agenda para los 12 meses. Ayer estuvimos trabajando toda la tarde, aún hablando acerca de estas cosas, y el plan se ve bonito. Hasta tenemos un logo ahí bonito, se ve hermoso. Para muchos de ustedes, los planes en un principio, ya sea en su agenda física o virtual, ¿cómo lucen? Hermosos, ¿cierto? Y se nos abren muchas expectativas y hasta nos volvemos un poco creativos con los planes. Y entonces decimos, voy a ahorrar tanto, voy a ir a tal lugar y nos volvemos creativos y creemos que eso tiempo es lo que nos va a sobrar. Es cierto, tenemos ya no 365 días, ya tenemos algo menos, como 350 y algo. Sin embargo, aunque parece que tenemos mucho por delante para citar allí metas personales, familiares, eclesiales, laborales, sociales y hasta económicas, donde podemos hacer resoluciones, donde podemos pensar en alianzas estratégicas para alcanzar dichas metas o fines, o fijar algún plan de aprendizaje para no perder oportunidades, tiempo y hasta dinero. El texto de hoy quiere recalibrar un poco nuestra perspectiva de mañana, de pasado mañana, de los meses que vienen por delante. Y quiere que nosotros seamos un poco más sensatos, honestos y mesurados con estas cosas. Santiago, que es una carta o una epístola del Nuevo Testamento que se encuentra casi al final de la Biblia, quiero invitarle a que por favor la abra en el capítulo 4, versículo 13 de esta carta. Santiago en ese capítulo está interactuando con su audiencia y está siendo muy perspicaz, muy analítico con su audiencia y les está diciendo, hey, tengan cuidado cómo hablan ustedes, cómo se hablan los unos a los otros, qué es lo que alimenta lo que ustedes hablan. Y en esa narrativa de Santiago, ahora en el versículo 13, él dice, quiero hablar con ustedes de algo, de cómo ustedes hablan del mañana. Él allí nos va a hablar acerca de la sabiduría que como creyentes necesitamos, no solo para hablar del hoy, sino también para hablar del mañana. Y esto aborda específicamente el tema de los planes que nosotros hacemos a la luz de la incertidumbre del mañana. Y yo estimo oportuno reflexionar acerca de este asunto hoy, pues siempre será bueno que ustedes y yo tengamos una agenda. ¿Es bueno tener una agenda? Sí, es bueno. Es bueno si yo voy a ir a Puerto Antioquia y nunca he ido, tener una aplicación que me guíe el camino, ya sea Waze, ya sea Google Maps o otra aplicación, ¿va a ser bueno tenerla? Sí, y aunque Waze o Google Maps me digan, oye, 6 horas a tu destino, ¿estamos seguros que en 6 horas vamos a llegar? ¿Completamente seguros? ¿Waze puede predecir un derrumbe? ¿Waze puede predecir los posibles accidentes que vayan a ocurrir? ¿Waze puede predecir
el pinchazo que vas a tener y que no tenías llanta de repuesto y que no hay donde arreglar esa pinchadura sino hasta 10 kilómetros adelante y entonces hay que caminar 10 kilómetros y volver 10 kilómetros. Entonces en la aplicación eso luce bien, 6 horas, pero yo no me puedo confiar de que van a ser 6 horas. Y de eso precisamente busca hablarnos Santiago a la luz de planear, soñar, agendar, proyectar en esta vida, proyectar en este año, pero sin pasar por alto uno de los principios que el mismo Santiago nos comparte en su epístola a la luz de la incertidumbre del mañana, y es la sabiduría que necesitamos para abordarla, y es que hay un elemento y una persona que no puede salir de esa ecuación. ¿Y quién es? Dios. Entonces, a la luz de esto, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia al texto que vamos a abordar en esta mañana. Santiago capítulo 4. Fije su mirada, por favor, allí en el versículo 13 y acompáñeme en la lectura mental. Yo la hago verbal, usted haga la mental conmigo, de este texto. Si no tiene su Biblia ahí a la mano, levante su mano. Aquí tenemos Biblias que les podemos facilitar, o si no, ahí en la pantalla va a aparecer el texto. Dice la palabra del Señor, hermanos. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como acabamos de leer, en este texto se nos presenta un aparente desafío. Este capítulo pertenece a uno de esos que Santiago usa para confrontar actitudes equivocadas, erradas y poco sabias de su audiencia. Él está censurándoles en el capítulo 4 acerca de las peleas que tienen, del orgullo, de la falta de humildad que les asiste, y aquí específicamente está censurando la autosuficiencia con la que ellos hablan acerca del mañana y la negligencia que se presenta aquí al no reconocer la soberanía divina en la forma que hablamos y hacemos planes acerca de mañana. Ahora, hermanos, lo interesante es que Santiago no está centrando su argumento o su tesis en la búsqueda de contactos o fuentes humanas claves para hacer planes y garantizar su cumplimiento. Él no está censurando el planear, él no está diciendo es pecado planear, ni se les ocurra planear, por ningún motivo hagan eso. Él no está censurando planear. Él quiere que prestemos atenciones en cómo muchas veces lo hacemos. No en que no lo hagamos, sino en cómo muchas veces nosotros planeamos. Y en este caso, para esta serie que estamos abordando, yo quiero que tanto ustedes como yo adquiramos sabiduría de cómo planeamos para mañana, porque es necesario hacer planes.
Entonces, en ese sentido, podemos tener dos escenarios a la hora de planear en la vida. Y muchas personas a nuestro alrededor caben en estas dos categorías. ¿Cuáles son estas dos categorías? Bueno, están los que tienen una vida milimétricamente programada, proyectada y hasta se aventuran a asegurar sus resultados. Como yo esto y esto, entonces a la vuelta de tanto tiempo, esto. Es eso lo que vemos en Santiago, ¿cierto? Que Santiago está diciendo que así hablan algunos. Vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer esto y entonces vamos a obtener esta ganancia. Y Santiago dice que eso no está bien, que eso no tiene la sabiduría suficiente del cielo, que no deberíamos hablar así. Pero están los otros. Y que no falta que alguno de acá diga, bueno, si no hay necesidad de planear, pues cada día trae su propio afán y esperemos a ver cómo enfrentamos el cada día. Entonces tenemos ese sector de la población que dejan las cosas al azar, al día a día, al estado de ánimo, si me siento bien, si no me siento bien, depende de cómo me sienta, a las sensaciones. O no lo hacen porque no quieren complicarse la vida. Yo no soy Dios, entonces dejemos que venga mañana. ¿Estará bien eso? Tampoco está bien eso. Porque Santiago no está diciendo que no planeemos, sino que aprendamos a planear. Y ante esto, ustedes y yo hemos de juzgar algunos de los modelos citados aquí como correctos o incorrectos a la hora de planear y administrar la vida. ¿Qué hace que el área de planear, proyectar y agendar nuestra vida de cara al futuro terrenal y eterno con sabiduría se haga de la manera que Dios quiere que la hagamos y no caigamos en jactancia, arrogancia o querer tomar el lugar de Dios? Esa es una buena pregunta que podemos hacer. Y Santiago nos va a enseñar eso precisamente en esta mañana. Y entonces aquí viene la pregunta que yo quiero que usted se responda al finalizar esta exposición. Y quiero que si usted toma apuntes la tenga ahí. Y si no toma apuntes, entonces hágalo mentalmente. ¿Qué rol juega Dios? ¿Qué rol tiene Dios en su agenda? No en la de Él, en la suya. ¿Qué rol juega Dios en nuestra agenda? Yo no voy a responder esa pregunta. Usted debe responder esa pregunta. A la luz del argumento de Santiago, ustedes y yo no sabemos nada acerca de nuestro mañana, pero Dios sí. Por esta razón, Santiago nos dice que oigamos su voz antes que la nuestra. Lo primero, Santiago lo llama sabiduría. Lo segundo, Santiago lo llama necedad y pecado. Y en este caso, yo he dividido este texto en tres partes para abordar este asunto del cristiano y los planes del mañana o ante la incertidumbre del mañana. Y estos tres aspectos que yo quiero destacar los he listado así. En primer lugar, el error de hacer planes sin Dios. En segundo lugar, la fragilidad de nuestros planes sin Dios. Y en tercer lugar, el deber de someter nuestros planes a Dios. Veamos entonces en primer lugar lo que Santiago está diciendo aquí en su argumento acerca del mañana. El error que ustedes y yo podemos cometer a la hora de hacer un plan o planes, ¿sin quién? Sin tener a Dios en cuenta en la ecuación, en la agenda.
Por lo tanto, Santiago empieza este argumento en el versículo 13, llamando la atención de su audiencia, y él dice, oigan, como que está diciendo, préstenme atención, como cuando queremos hablar con nuestro hijo o nuestra hija y no nos mira. Y entonces, ¿qué le decimos? Míreme. Ah, bueno, ustedes saben. Míreme que le estoy hablando. Santiago está diciéndole a su audiencia, óiganme, porque esto es importante. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Entonces, él pone el tema sobre el cual quiere hablar, ¿en dónde? En la mesa. ¿Ustedes dicen eso? Sí, yo digo eso. Ok, de eso quiero que hablemos. ¿Y qué es lo que quiere Santiago poner delante de su audiencia? Planear no es concretar. Y yo creo que todos ustedes van a decir, es cierto. ¿Cuántas veces hemos planeado y por muy bien que hemos planeado no hemos podido concretar el plan? Santiago quiere que nosotros entendamos que planear no es concretar. Que nuestros planes no están al mismo nivel del decreto de Dios, que es infalible, que es irresistible. Algunos piensan que los asuntos de Dios tienen que ver solo con la prueba, con la fe, con las tentaciones, con las sagradas escrituras, con el culto, con los 10 mandamientos, con la teología, con orar, entre otras cosas. Pero Santiago va más allá en su argumentación aquí. Él dice que Dios ha de ser adorado también en cómo ustedes y yo hablamos acerca de él mañana. Y ante esto él nos dice, hablemos de esto. Préstenme atención, quiero advertirles de algo. Aquí Santiago no identifica, como les he dicho, el señalar los planes como algo malo u ofensivo contra Dios. Él solo quiere poner el tema sobre la mesa. A nosotros nos gusta planear. Yo acabo de llegar de vacaciones. Me acuerdo que el 24 en la mañana, cuando estábamos tomando nuestro desayuno en la casa, le dije a las niñas, porque ellas siempre preguntan, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Yo les dije, hijas, una cosa es cierta, vamos a viajar. Eso ya está claro. Lo segundo, que nos vamos a hospedar. Pero yo no tengo un plan minucioso para cada día de la semana, porque aunque he intentado hacerlo, no he podido. No he podido. Entonces, como no ha sido falta de diligencia en querer planear, sino que mis anfitriones no me han dado la flexibilidad para poder planear, entonces vamos a descansar en el Señor y vamos a ver cada día que el Señor nos permite hacer. Y fue hermoso. Ahora, es una manera de descansar en sus planes y en la soberanía del Señor en algunos momentos, pero también es bueno planear. Imagínense si yo no hubiese hecho presupuesto para este viaje. Eso hubiese sido un gravísimo error. Imagínense si no hubiésemos hablado del tema médico y nos hubiésemos enfermado allí. Entonces había que planear un seguro médico para nuestra estancia allí. Entonces no se trata de que no sea bueno planear, sino de cómo lo hacemos. Ahora, Santiago no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia. Y les está advirtiendo que aún los creyentes podemos caer en acciones y actitudes necias a la hora de planear, aunque seamos cristianos. Y entonces les dice, yo les he prestado atención. Y cuando ustedes hablan del futuro, yo los he escuchado hablar
así. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Iremos, pasaremos, haremos y tendremos ganancias. Santiago, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, registra la dinámica común de las personas a la hora de hablar y hacer planes. Pasa con nuestros niños que a veces nos dicen, cuando yo sea grande, mami o papi, y yo sea, no sé, médico, astronauta, bombero, qué sé yo, tantas profesiones que los niños dicen que van a hacer, entonces yo te voy a comprar esto, y yo voy a hacer así, y yo te voy a llevar allí, y yo te voy a llevar allá, como si el mañana dependiera de quién, de él. La Escritura dice que podemos añadirle a nuestra estatura 1 centímetro. Entonces, ellos tienen un plan en el tiempo, tienen un lugar y ya tienen unos beneficios dados por sentado a la hora de hablar. Hasta este punto él no ha censurado el planear, pero ya empieza a decirles, encuentro que su narrativa no es la mejor. El Señor entonces está usando a Santiago para mostrarle a su audiencia su interés en hablar este tema de los planes con ellos. Porque esos planes que ellos hacen están cargados de erradas presuposiciones y se están tomando atribuciones en algún sentido que no deberían, que escapan a su fuero, a su capacidad, a su autoridad. Y ante esto, ¿qué dice el Señor acerca de los planes del hombre en otros textos de la Biblia? Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Planeen, pero no se olviden que es el Señor el que dirige sus pasos. Que ustedes no tienen la última palabra. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo allí en los Efesios? ¿Quién es el único que desde el principio puede asegurar el resultado final? Dios. No somos nosotros. Por lo tanto, hermanos, es bueno que ustedes y yo de entrada a este año sepamos que Dios no censura o condena el que ustedes y yo hagamos planes y proyecciones. De hecho, podemos resaltar buenos ejemplos en la Biblia de hombres que Dios usó para hacer buenos planes, como Abraham, José, cuando tasó las cosechas en Egipto, hizo un plan y Dios respaldó ese plan. Podemos ver a Caleb, a David, a Esdras, a Nehemías en la edificación de los muros, a Daniel y a muchos otros. Además, Proverbios 21, versículo 5 dice, los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. No es malo planear. Por tanto, es importante que ustedes y yo planeemos y no dejar nuestras vidas al azar, so pretexto de no afanarnos por el mañana. Sin embargo, lo que Dios sí censura es cómo proyectamos. Y Él quiere hablar sobre esto, porque al hacerlo podemos caer en equivocaciones y podemos entrar en un terreno peligroso llamado presunción, que es la acción de presumir sobre algo que no se tiene total control. Y podemos añadirle a nuestra vida una carga que no debemos llevar. O podemos generarle expectativas a personas que no debemos generar. Y eso nos lleva a olvidarnos de la soberanía
de Dios y de nuestra absoluta dependencia de Él. Pues no sabemos el mañana, y ante eso cuidemos nuestro corazón y sus expectativas. Seamos mesurados en eso. Planear no es concretar. Nuestros planes no son un decreto divino. Solo Dios tiene esa potestad. Querer suplantarlo es un grave error y hasta pecaminoso y muy peligroso. Y en ese orden de ideas, ya que Santiago pone delante de nosotros el tema, nos va a decir por qué es necio que nosotros hablemos y planeemos de esa manera. Entonces él dice, oigan, yo quiero que hablemos de esto. ¿Y por qué eso está mal? ¿Por qué eso es equivocado? ¿Por qué eso es defectuoso? Y entonces nos va a señalar por qué eso es defectuoso. Y entonces en el versículo 14 él dice, sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son, ¿quiénes? Ustedes, es decir, nosotros somos ¿qué? Somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y entonces este es el segundo argumento de Santiago cuando está diciendo, no solamente planear sin Dios es un error, es que ustedes no están teniendo en cuenta la fragilidad de ustedes, de su naturaleza, de su propia vida, de su propio sistema a la hora de planear. Nuestros planes nos pueden hacer creer en ocasiones que somos más de lo que de verdad somos y podemos. Ustedes saben que me gusta el fútbol. Bueno, todos los deportes me gustan. Pero hay equipos de fútbol que tienen mucho poder económico. Y este tipo de equipos, por lo general, cuando están en pretemporada, o sea, antes de empezar el torneo, hay algo que se llama mercado, y es cuando pueden comprar o vender jugadores. Y los que tienen mucho dinero, ¿qué hacen? Compran los mejores jugadores que hay en el mercado. Pero no siempre los equipos que tienen los jugadores más costosos y económicamente tasados como los mejores y más caros son los que terminan ganando los campeonatos. El futuro no se puede determinar bajo el poder de una chequera, aunque sea abultada. Un autor que nos gusta como familia dijo lo siguiente: debemos estar seguros de una cosa, y es que por perfectos que sean nuestros planes, tenemos que someterlos a Dios para ver si se ajustan a sus planes con nosotros y para el mundo. Mira, tú puedes tener el mejor plan, pero no te olvides que tú no te mandas solo ni te mueves solo. Y no estoy hablando de no tener las mejores conexiones en este mundo. Se trata de que por encima de este mundo está su creador, y es Dios. Y Él cumplirá su plan en este mundo, aunque nuestra agenda no esté en sintonía con Él. Nabucodonosor una mañana se paró y miró la gran ciudad que había edificado con sus manos y empezó a enorgullecerse y a vanagloriarse y animarse y alentarse a sí mismo diciendo, wow, mira lo que he hecho, mira esto, mira aquí, mira allá. Pero él no tenía agendados 7 años de locura y de comportamientos bestiales. Pero el Señor sí. Y el Señor dijo, sí, esa es tu agenda, pero la mía es otra. Baja la cabeza. En este mismo sentido, el texto de Santiago está enlazando a un conector adversativo
su argumento aquí, que expresa una oposición o contrariedad entre dos ideas, cuando él dice, sin embargo, él está diciendo, es una locura lo que ustedes están diciendo. Es una necedad. Y eso le da fuerza a las palabras del autor que les acabo de citar, que es C.S. Lewis. Es presuntuoso hablar de esa manera. ¿Y por qué es presuntuoso? Porque Santiago les dice, ustedes no saben qué va a ser de mañana. ¿Quién de aquí puede asegurarme que mañana va a estar vivo? Levante su mano. Jonás, tienes fe. Los Jonases son así, Jeffrey, tranquilo. Santiago indica que presumir sobre el tiempo, lugares, planes, acciones y resultados es necio. Es tonto, es torpe, es orgulloso y hasta arrogante. Ustedes no saben acerca de mañana. ¿Quién estaba aquí preparado para una pandemia? Vamos a ser sensibles. Tema de actualidad. Un presidente o aparente presidente vecino hace unos meses desafiaba a otro presidente y él ni se le pasaba por la cabeza que el 3 de enero lo iban a sacar de su cama, lo iban a montar en un helicóptero y ¡guau! En pocas horas estaría enfrentando a aquel a quien había desafiado. Y yo puedo tener muchos hombres armados a mi alrededor. Y yo puedo tener aparentemente mucho poder a mi alrededor. Pero no podemos olvidar la sentencia del Señor que dice que Él es el que pone y Él es el que quita. Y en ese orden de ideas, nosotros debemos tener en cuenta esto. No sabemos qué va a pasar mañana. Una enfermedad, una calamidad, un éxodo inesperado, la partida de un ser querido, un colapso económico, no sabemos. Hoy tenemos el mejor cargo en una empresa, pero mañana puede que nos digan, recorte de personal, amigo, gracias. Y ya. ¿Y qué de nuestro presupuesto que habíamos proyectado para el 2026? No, la empresa no va a decir, ay, sí, no, vamos a repensarlo. No, la empresa no le importa, la empresa simplemente te dice, chao. Así es. Y Santiago está indicando aquí algo, que por buenos que parezcan nuestros planes, no deben dejar por fuera un dato relevante, nuestra fragilidad, falibilidad y temporalidad. Y a alguien que es vital y trascendental en toda agenda, Dios. Debido a que nosotros somos como un mero vapor, humo, neblina, por lo tanto transitorios y completa y absolutamente dependientes. Y muchos de nuestros planes también apuntan a objetivos similares, vanos. Muchos de nuestros planes, la casita, y no está mal querer la casita, pero es un bien eterno o temporal. Mi título universitario, ¿está bien querer el título universitario? Sí, y está muy bien, y anhelémoslo. Pero ¿cuántos años vas a ejercer la carrera? ¿Va a definir absolutamente tu vida? Entonces Dios, que es eterno y conoce todas las cosas, lo que conviene y lo que no conviene para nuestra vida temporal y eterna, debe estar en nuestra agenda. Alguien dijo lo siguiente: quien planea sin la guía de Dios es como un ateo en la práctica. Y ese es el ejemplo que Jesús brinda
en la parábola de el rico y Lázaro. ¿Ustedes creen que el rico tenía en su pensamiento prepararse para la eternidad? No. Él solamente estaba pensando en que su cuenta bancaria cada día estuviera, ¿qué? Más grande, más grande. En que sus bienes cada día fueran más, más y más y más. Pero el Señor le dice, necio, no hiciste tesoros en el cielo. No planeaste para lo que deberías haber planeado realmente. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero no le tenemos en cuenta, lo cual es censurable, jactancioso, presuntuoso, arrogante, falto de sujeción, reverencia, temor y respeto al Señor. Proverbios capítulo 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día de mañana. Por esta razón, Santiago nos llama a ver una forma diferente a la hora de planear, que no sea esta necia e incierta e insensata que él está identificando aquí, en medio de creyentes o no creyentes. En medio de creyentes. Le está hablando a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, qué incierto es el futuro para el hombre. Y nosotros lo vemos cada día y cada semana al observar las crisis que se levantan, los desastres políticos, los desastres por causa de la naturaleza y por causa del pecado del hombre. Ni siquiera el hombre rico de la parábola podía presumir de seguridad con un buen capital a su favor. Cuando dijo, oh, ¿cuántos graneros tengo preparados para qué? Para que me sostengan muchos años. ¿Y qué dice el Señor? Necio, ¿de qué te sirven tus graneros llenos si esta noche vienen por tu alma? ¿De qué sirve? Solo Dios tiene el control del mañana, de los lugares, de los planes y lo que es verdaderamente riqueza y provecho. Jesús dice, o Dios dice, que sus planes son de bien. Y cuando Él dice que sus planes son de bien, a continuación dice, y de salvación. Y creo que Dios está de acuerdo con que el hombre haga planes, como les he estado afirmando, pero como vemos, el asunto es cómo los hacemos, basándonos en nuestra propia opinión, deseos, corazón, fuerza, los cuales son frágiles e inciertos. Pensemos en esto, hermanos. Planeemos nuestra vida a la luz del consejo de Dios en las cosas simples y también en las cosas complejas. No olvidemos eso. Dentro de nuestros planes es una pregunta que quiero hacerles. ¿Dios solo está limitado a la franja horaria de 10 de la mañana a 12 del mediodía los días domingo? ¿Debe ser ese el único espacio agendado por Dios y para Dios y en el cual consultamos a Dios? ¿Dios es mi primera fuente de consejo para planear? ¿O son otras personas? ¿O somos nosotros mismos que somos como el vapor? Si Dios quiere, no debe ser una muletilla en nuestro vocabulario. Debe ser una convicción aplicada con conciencia y consistencia. Tengamos cuidado. Dios es la mano que sostiene y guía todas las cosas. Eso decía constantemente Nehemías en su libro. Y eso nos dice también Santiago. Y eso es lo que él expresa a continuación. Por lo tanto, ante la incertidumbre del mañana, recordemos que planear no es concretar,
Nuestros planes no son un decreto divino, pues solo Dios tiene esa potestad. Querer suplantarlo es un error grave y es pecaminoso. Y nuestros planes y los de otros nos pueden hacer creer que somos más de lo que en verdad somos y podemos. Por lo tanto, entonces, Santiago dice, ¿entienden el error y el peligro que corremos al hablar de esa manera? Pensar de esa manera, planear de esa manera. Pero no nos deja con el error en la cara y sin saber qué hacer entonces. Él dice, ok, ven la enfermedad, ahora miren la cura. Entonces, ¿qué dice? Más bien. Entonces, Él nos recuerda el deber de someter nuestros planes ¿a quién? A Dios. Y dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En ese orden de ideas, los planes deben ser abordados como la sabiduría del Señor nos enseña, no según nuestra propia sabiduría. Deben estar siempre anclados en la soberanía, providencia, poder y autoridad de Dios y no solamente en las nuestras. Si yo le digo a mi familia, les aseguro que esto y esto y esto y esto, mañana o pasado mañana, y no les cumplo, ¿qué produzco en ellos? Frustración. ¿Me resto autoridad ante ellos? ¿Credibilidad? Sí. ¿Me pongo una presión que debería ponerme? Sí, me estoy poniendo una presión que yo no debería ponerme. Entonces, fíjense que no es un acto simplemente censurativo del Señor, porque sí, es un acto de misericordia, de gracia, de amor. Está diciéndonos, no se pongan una carga que ustedes no deben llevar. Déjenme en eso ¿a quién? A mí. Ayuden a los demás a poner su mirada ¿en quién? En mí y no en ustedes. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad en la oración del Padre nuestro. Sin embargo, muchos decimos, mi voluntad, voy a hacer esto y esto. ¿Y dónde queda la oración del Padre nuestro? Oramos en la mañana al Padre nuestro y en el día hacemos lo nuestro. Eso es incoherente. Esto puede llegar a ser una forma de ateísmo en la práctica, como les dije hace un momento. Aquellos que dicen creer en hágase tu voluntad, pero hacen lo segundo, iré, pasaré, haré y ganaré, sin tener a Dios realmente en cuenta y sin tener sus propias limitaciones en cuenta, están viviendo como si Dios no existiera, como si la vida dependiera de sí mismos. Están asumiendo un riesgo enorme en sus vidas que no deben asumir y que Dios nos previene y nos llama a que no lo asumamos. En el versículo 15 podemos notar que Santiago encausa lo que es planear sabiamente y él dice, más bien, y le pone la carga de deber, él dice, más bien ustedes deberían, pues no debe estar ligada o desligada de la voluntad soberana de Dios nuestra forma de planear. Aquellos que son sabios y reconocen a Dios como su Señor, han de someter siempre sus planes a Él. Así lo vemos en Proverbios 19, Proverbios 21. Proverbios 19 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. ¿Está diciendo que es malo tener muchos planes? No, está diciendo que son muchos. Pero no olviden que, mas el consejo del Señor es el que permanece. De todos esos planes que tienes, fíltralos por el consejo de Dios para que no te frustres, para que no frustres a otros, para que no te desanimes. Y así lo hacían los creyentes desde el primer siglo. Mire lo que dice Hechos 18. Cuando le rogaron a Pablo que se quedara más tiempo, él no consintió con ellos, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez,
si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Cuando nos despedimos de nuestros grandes amigos en estas vacaciones, la expectativa era, ¿y cuándo vuelven? Y vienen este año. Y uno va a querer siempre decir, claro, pero yo puedo asegurar que voy a volver. Y mis hijas que tienen grandes amigas allá, sí, y yo, cuidado, tú no sabes qué va a ser mañana. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si es su voluntad, aún en esas cosas que tan pequeñas. Hermanos, las obras hechas en las fuerzas y naturaleza humana, la Biblia las identifica como necedad, jactancia y sin ganancia para la eternidad. Muchos han invertido su vida en edificar unas murallas de muchos y muchos kilómetros. ¿Y para qué sirven hoy? ¿Cuántas generaciones murieron para levantar unas pirámides en un desierto? ¿Y para qué sirven hoy, aparte de tomarnos una selfie y presumir que fuimos al otro lado del mundo? Hay planes muy costosos que son vanos, que son necios, pero que al hombre le cuesta la vida y le costará la vida a muchos, pero no tienen ninguna repercusión en lo eterno. Necesitamos aprender a planear. Lo que para muchos es importante, para Dios es pérdida de tiempo, es puños al aire, es vapor, es humo, es jactancia, es censurable. Y al final Santiago termina diciendo, es pecaminoso. Planear sabiamente también implica hacerlo sin la jactancia, es decir, la arrogancia orgullosa que exalta en exceso la independencia del hombre sobre Dios y otros. Santiago vuelve a enfatizar lo necio y nocivo que es para una persona y cuánto más para un creyente planear sin tener en cuenta a Dios. Santiago dice que le resulta jactancioso. Esta definición, hermanos, de jactancia me parece que concuerda muy bien con la oferta de la serpiente. El jactancioso quiere tener el mundo bajo ¿qué? Su tutela. Él cree que puede asegurar el mañana. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Tú serás como Dios. ¿Y el jactancioso en qué peca? En querer ser como Dios. En una cosa tan sencilla como hablar de mañana, nosotros estamos haciendo eco de las palabras ¿de quién? De la serpiente. Por eso Santiago quiere advertirle a sus hermanos en la fe, no hablemos así, tengamos cuidado. No podemos asegurar eso del mañana. Y es esa la razón por la cual el versículo 17 finaliza con esta seria advertencia. Uno de los distintivos de un cristiano sabio es que su vida procura vivirla sujeto al Señor y su palabra. Y por eso el planear, sin tener a Dios presente en nuestras proyecciones, es decir, en nuestra agenda, ya sea diaria, semanal, anual, o algunos hasta planean por décadas para su propia vida, en todas estas áreas, aunque no parezca un mal detestable o escandaloso como matar a alguien, como violar a un niño o a una niña o a una mujer, como segregar a una etnia o a una raza o traficar personas u órganos, entre otros, es igual de nocivo delante de Dios porque lo cataloga como pecaminoso, arrogante, jactancioso y un deseo de querer suplantar a Dios. Pues es querer desplazar al Señor de su lugar en nuestras vidas y poner a la creación en ese lugar, es decir, a nosotros. Santiago termina diciendo
que pecamos cuando hacemos lo malo, pero también cuando dejamos de hacer lo bueno que nos es enseñado. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a decir acerca de nuestros planes para este año? Oh, aprendimos la lección, hermano. Pero no solamente es poderlo recitar. ¿Saben que hoy mismo van a ser desafiados en esa declaración que acaban de hacer? ¿Saben que mañana vamos a ser desafiados en eso? ¿Saben que la siguiente semana vamos a ser desafiados en eso? ¿Saben que será un desafío permanente, recurrente? Actuar bajo la voluntad de Dios implica no solo evitar el mal, sino también practicar lo que sabemos que es correcto. Santiago aquí aborda un aspecto crucial del pecado, la omisión, el cual es igualmente condenable como el pecado de comisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros pequeños niños? Empoderémoslos. El cielo es tu límite. Eso es arrogante. Somos como el vapor. Somos como el humo. Somos como la flor del campo que en la mañana florece y en la noche se marchita. Suena bonito, suena motivador, suena estimulante, pero nos pone en una posición que solamente debe tener ¿quién? Dios. Tengamos cuidado en cómo hablamos. Ante esto recordemos que somos como neblina que se desvanece y no debemos ni podemos vivir bajo la ilusión de la autosuficiencia. Este pasaje nos llama a abandonar toda soberbia y autosuficiencia y a planificar con humildad. No a no planificar, sino a hacerlo ¿qué? Con humildad. Teniendo siempre a Dios en cuenta y en el lugar que a Él le corresponde. Sometiendo cada decisión a la voluntad del Señor. Él es nuestro creador y también es Él quien debe dirigir cada paso de nuestras vidas. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a vivir y a planificar sabiamente este año, pues no sabemos nada acerca de nuestro mañana. Dios sí. Por tanto, oigamos su voz antes que la nuestra. Lo primero, la Escritura lo llama sabio. Lo segundo, la Escritura lo identifica como necio y pecaminoso. De esta manera, en esta mañana hemos visto, en primer lugar, el error de hacer planes sin Dios. En segundo lugar, la fragilidad de nuestros planes sin Dios. Y en tercer lugar, el deber de someter nuestros planes a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuántos lo hacen así, hermanos? Levanten su mano. ¿Cuántos lo hacen así siempre, siempre, siempre? Por lo general no lo hacemos así. Pero gracias sean dadas a Dios que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Y ha venido esta mañana ¿para qué? Para alumbrar nuestro camino. Y que el Señor añada sabiduría para nosotros este año. Pero alguno aquí podría decir, para mí ya no hay esperanza. Yo he desperdiciado todas las oportunidades. Yo creo que ya Dios se rindió conmigo. Y entonces cuando pensaba en esas personas aquí, pensé en el ladrón de la cruz. Toda su vida fue planeada e invertida en el bien o en el mal. En el mal. ¿Su sentencia era injusta o justa? Era justa. Pero el Señor abrió una ventana de gracia. Y le dijo, es cierto, desperdiciaste toda tu vida. Pero tú no tienes la última palabra. La tengo yo. Y entonces el ladrón le dijo, acuérdate de mí, Señor. Y el Señor le dijo, aunque
tú no tienes nada a favor por tus propios méritos, eso no es lo que determina tu eternidad. Soy yo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entreguemos nuestra agenda fracasada, derrotada, dañada al Señor, que Él es experto en restaurar lo que nosotros no podemos. De manera que si para el ladrón en la cruz hubo esperanza, también la hay para ¿quién? Para nosotros hoy. Oremos al Señor, hermanos.